Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Os voy a contar un poquito lo que vamos a hacer hoy. En primer lugar, sabéis que tenemos un estudio internacional y tenemos la suerte de tener con nosotros a Linda Eatherton, que es la directora mundial de alimentación de Ketchum, y ella va a presentar un poco una pincelada de los últimos datos del estudio Food 2020, que se lleva haciendo desde 2008. Y esta es la cuarta oleada. Entonces, bueno, pues gira en torno a los cambios que estamos viendo en el consumidor, especialmente ahora que estamos en plena era digital y que eso facilita muchísimo más pues el compartir información y el acceder a un tipo de información que luego al final el consumidor utiliza. Yo me voy a centrar en los datos de España, los datos más importantes, y a continuación vamos a tener una mesa redonda que, bueno, ni es mesa ni es redonda, pero van a estar aquí. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Pedro Larumbe, que no necesita presentación, aunque luego, bueno, también contaremos un poquito más. Tenemos también a Carolina Denia, del blog La Gulateca. Tenemos a David Gil, de tudespensa.com, que es el primer supermercado online de España. Y tenemos a la doctora Nieves Palacios, que bueno, tampoco necesita presentación, y que es jefe de medicina del deporte y endocrinóloga, experta en nutrición, y que colabora con nosotros desde hace mucho tiempo. La mesa la va a moderar Teresa García Cisneros, que como todos sabéis es nuestra CEO, nuestra directora general. Y bueno, esperamos que os resulte muy interesante y que cualquier duda que tengáis, pues nos preguntéis lo que necesitéis saber. Pues cuando quieras, Linda. Gracias. Ya. Thank you all for being here. I don't speak Spanish. So sorry. So sorry. I'm going to have a lot of help here from Ana, who's going to help me translate a little bit. I'm here to tell you a little bit about some research that we've been doing at Ketchum. But before I do that, is this okay? Yeah. I'm getting a little feedback. Before I talk about 2020. Yeah. Oh, muchas gracias. Before I talk a little bit about Food 2020, I want to tell you a little bit about Ketchum. I've been with this company 15 years. I've been in food 38 years. A lot of years. Only food. That's all I've ever done. Food. Ketchum is all about food too. At Ketchum, we have been in this business of communications and marketing for 95 years, all around the world. But we have been specializing in food for 6 decades, over 60 years, specializing in food. And here's why. Because a long time ago, we realized that farmers who were trying to sell food products couldn't get their messages to the marketplace. Farmers who raise cows, pigs, wheat, corn, and they were investing in nutrition science that was really showing how powerful that food is in the diet, and it was a marketing opportunity, but no one else saw it as a marketing opportunity. Ketchum decided to invest in helping farmers tell their story 60 years ago. And from that, we began working with branded marketers, associations, ingredient manufacturers, customers, suppliers, industrial processors, all around the world. B2B, B2C. These companies are marquee companies, and you're part of that wonderful family. And we thank you for being part of our family of food. You know, Spain, love food. Love food, the Spanish, right? Love food. It's in your heart. It's in your heart. It's in our heart, too. We have
12 nutrition professionals on staff full-time at Ketchum, helping our organizations interpret and understand science, because science is behind health, science is behind regulation and legislation, and science helps people understand what's good, what's right, what do I feed my children, what do I not feed. Make sense? Ana, do you want to say a little bit? Yeah, well, voy a traducir un poquito lo que ha dicho, no sé si me voy a acordar de todo, pero bueno, Linda, como nos ha dicho, lleva muchos años trabajando en el mundo de la alimentación. Primero empezó en la parte de industria y lleva 38 años dedicada a la alimentación, 15 de ellos en Ketchum. Ketchum como compañía tiene, pues yo creo que el área de alimentación más importante del mundo, trabaja con 300 personas al final. Y bueno, pues empezaron hace 60 años, que es una experiencia muy muy larga, ayudando a los granjeros a contar su historia, y a partir de ahí pues empezaron a trabajar también con marcas comerciales, con asociaciones de productores, con fabricantes de ingredientes también. Y bueno, pues el estudio os va a mostrar un poco las conclusiones principales de esta investigación, que es propia de Ketchum y que realiza desde hace varios años. Bueno, es un pequeño resumen, pero yo creo que lo más importante está. So one last point. The people of Ketchum who work in food, 200 to 300 people around the world who dedicate their careers to helping food companies and food organizations. We come from food. I worked at Kraft for many years. I went on to work at the dairy industry for many, many years. So we have been in companies, we have been in associations, but we also understand how to be a partner with you. So today, I'm going to share a little bit of information that we've been collecting over the years to help us be smarter, to help you do what you need to do differently, and to look ahead, look out in front at what other clients and companies are not looking at. So let's take a look. Okay. Can you move forward? Yeah. Bueno, lo que ha contado ahora es más o menos lo que yo ya había dicho, que estuvo trabajando en la industria, etcétera, y bueno, pues vamos a empezar ya con la presentación, si os parece. So this is the 4th time we've done Food 2020 research. This research was started in 2008, and our objective was to look in places and look at things that you would not spend your money to look at. Why replicate it? You do great research in your companies. The industry has great research. But what we wanted to do is take a look at things that were going to affect your future instead of today, right? And by looking at the future, the year 2020, we can begin to see how our marketplace is changing, how our go-to-market strategies need to change, how our business and our brands need to change. Mm-hmm. We looked at those pieces of information all around the world. Mm-hmm. Bueno, cuando se empezó a hacer este estudio, el objetivo principal era poder ayudar a las empresas del sector de la alimentación a mirar el futuro, porque toda la industria pues hace su propia investigación y son investigaciones pues muy científicas, muy profesionales, pero nuestro objetivo es mirar un poco lo que viene de cara al futuro, cuál es la tendencia y cómo podemos ayudaros mejor a afrontar pues los retos que se presentan en el camino. And the next slide, Anna. Thank you. This research was conducted in 2015, and we've just begun to release the research now. It was done in 11 parts of the world, 11 different regions of the world. We interviewed over 2,000 consumers, ages 18 all the way up to 54, men and women. But we were looking specifically at people who profiled a certain way, and I'll talk about that in a minute. This is quantitative research done online, but we also supply and support with qualitative research in some markets. We're still collecting that information. Many people ask me why these countries. We have offices there. And it's
very helpful to have our local colleagues who work in food look at the data and tell us, what does this data mean locally? We rely very heavily on our colleagues who see the nuance and the cultural indications, the differences. This is where it becomes very powerful to have a network of family of foodies all around the world. Bueno, es un estudio que como os decíamos antes, es la cuarta oleada. Los datos son pues muy recientes, son de este año. Se ha hecho en 11 países y bueno, pues lo que decía Linda es que es muy bueno tener equipos en todos estos países que ayudan de alguna forma a centrar la información local. Es un estudio cuantitativo realizado online con 2.000 Sí. 2.000 personas entrevistadas online y en edades comprendidas entre los 18 y los 54 años. O sea que todos los datos que vais a ver a continuación se refieren a ese segmento de población. So Ana, we do try to communicate that this is directional information, not definitive. It gives us a hint of what we need to be asking about and where we need to do more research. Sí, es una investigación que lo que pretende es dar una visión, una pincelada, dar a conocer una serie de tendencias que se están viendo. No son datos científicos, pero de alguna forma son indicaciones que nos van a facilitar entender lo que está pasando en el mercado y saber cómo afrontarlo. No es un estudio absolutamente científico y cuantitativo. So, the premise, the underlying thought behind all of the 2020 pieces of research in every year is that when digital and social information and platforms began to change our world, they were going to change the food industry. They were going to change what we market. They were going to change what people expect of food companies, of brands, of products, and we needed to understand what that change meant. Our fundamental thought is that when you and you and you have a laptop, you can text, you have power. Power has shifted from corporations and big companies, big industries, big organizations, to everyday people. El principal dato del que partimos es que en un mundo que está socialmente conectado, pues a través de redes sociales, en las que los consumidores todos tenemos ordenadores, tenemos iPads, tenemos teléfonos móviles, es mucho más fácil compartir la información, es mucho más fácil acceder a ella. Y lógicamente esto ha cambiado de alguna forma nuestra vida y ha cambiado también la forma en la que el consumidor se comporta. De alguna forma está adquiriendo todo el protagonismo. Gracias a todos esos dispositivos se convierte casi en un experto. Ya no es el receptor de la información, sino que él mismo también puede compartir, puede opinar, puede diseminar esa información como tradicionalmente lo hacían a lo mejor los medios de comunicación. Es decir, hemos pasado a compartir una información como expertos, como uno más del equipo, digamos, ¿no? Entonces, el principal cambio es ese, que el poder ahora está en manos del consumidor. Ya no es el receptor, sino que ahora es parte integrante de esa comunicación. In 2013, we noticed that there was a type of individual who was different, who was unique, who was becoming more noticeable and louder. And this person was apparent everywhere we researched, in every country. We call this person a food evangelist for a reason. They're passionate, they care, they love food. They love food so much that they care about the future of food. They care about what their children are eating today and tomorrow. They care about what we do in our work and in our world so much that they go online and offline 4 times per week, pushing out an opinion or a point of view on how things should change. I'll stop there, Ana. Ya.
A partir de 2013, Ketchum identificó un tipo de consumidor al que llamó Food Evangelist. Nosotros en español lo hemos traducido como e-gurús de la alimentación, porque de alguna manera significa que se han convertido en expertos, se autoproclaman expertos, y probablemente siempre han existido, pero de alguna forma nosotros los identificamos y les pusimos un nombre, porque además descubrimos que existen en todos los países. Y esto, su característica principal es que son muy apasionados por el mundo de la alimentación, les importa mucho lo que comen sus hijos hoy y lo que comerán mañana. Y bueno, pues de alguna forma eso les ha convertido pues en una figura a la que queremos estudiar y ver cómo se comporta, pues para aprender y saber cómo tenemos que dirigirnos a ellos. Let me tell you a story about the evangelist. Let me tell you who they are not and who they are. They are not this person. They are not activists. They are not with an NGO or an organization. They are not connected to each other, really. They don't have a single agenda or a point of view. They have different opinions. In fact, they really see themselves as just everyday consumers. They are not even that crazy percentage of consumers that you'll never convince, you'll never reach, they'll never pay attention to you. What they are is everyday consumers who see themselves as important leaders in their community, in their families, in their offices, in their businesses, who are very opinionated, very skeptical, very concerned about what we're putting into our bodies and how we're using the land to make food. And they're very values driven. What matters more to them is what we do and how we do it than what it costs. They still care about money, but less about that, and they're very, very powerful. Ana. Es un tipo de consumidor que no es un activista, no están ligados a ninguna ONG, ni siquiera están conectados entre ellos. Es gente que le preocupa mucho el mundo de la alimentación y le preocupa también cómo se utilizan los recursos. No son personas a las que no se pueda llegar de ninguna manera, todo lo contrario. Es decir, no quieren ir en contra de la industria para nada, al revés, lo que quieren es información, quieren poder interactuar. Y bueno, son personas que se mueven mucho por los valores. La credibilidad y la relación de confianza con las empresas para ellos es fundamental. No la perfección, porque saben que la perfección no existe, pero sí que las empresas se rijan pues por unos valores y una ética que de cara al futuro pues garantice la utilización de los recursos, etcétera, etcétera. No están organizados entre ellos y lo que sí son es pues escépticos y críticos con lo que consideran que no es adecuado. So in 2013, when we asked who are these people and we looked at their demographics, we could see that they were young, they were largely female, many had children at home, many were married. We also saw that they had very, very high income levels. And that was interesting. We thought, oh, okay, this is the food evangelist, this is who it is, they're an influencer group. And then we see in 2015 that the group is changing. And what we see now is they're less young. We have all different ages. We have both male and female, fairly balanced. They have less children. Some have children, some don't, and less are married. And the income level is more moderate. It's evenly spread. What we think we're seeing here is the values and ideas and thoughts of evangelism around food are spreading, and it's not just an influencer group anymore. Lo que veíamos en 2013 es que había un porcentaje de casi la mitad de menos de 35 años, que eran sobre todo mujeres, que tenían hijos de 18 o de menos años y un nivel de renta muy alto. Y que bueno, pensábamos que esos eran el grupo más influenciador. Ahora hemos visto, 2 años después, que está cambiando ligeramente, que hay más gente más joven,
que está muy equilibrado hombres y mujeres, ya no son mayoría mujeres como veíamos antes, que tienen hijos o no, están casados o no, pero bueno, y tienen un nivel de renta pues más diferente, no tan alto como veíamos al principio. Entonces vemos que ese grupo está cambiando. What is happening is the number of people who profile as evangelists are growing. In the 11 markets where we researched, what we saw was a growth in this population of 10% in 2 years. So only in the markets where we are looking, so not worldwide, but these markets are international. This is almost a quarter of the population of the markets we studied. So imagine if you are a marketer, 1/4 of the population thinks very strongly and differently from the rest. Do you ignore them because they're only 1/4, or do you pay attention to them because they're 1/4 and they're growing? They are talking to the everyday consumer. They're influencing what the everyday shopper thinks and believes. Como vemos, el porcentaje de e-gurús de la alimentación está creciendo en todos los países que se han estudiado, un 10% en los 2 últimos años, con lo cual es algo que hay que tener en cuenta porque al final es una cantidad de población bastante alta. Sí quiero aclarar que la población es la población entre 18 y 54 años que se ha estudiado en cada país. No estamos hablando de la población general, sino de esos consumidores que, como decía antes Linda, se comunican y comparten sus opiniones sobre una empresa, sobre un producto, sobre una técnica de producción o lo que sea, al menos 4 veces, bueno, entre 2 y 4 veces a la semana. Entonces, es una cantidad de gente nada despreciable y a la que desde luego hay que prestar atención si estamos trabajando en una empresa de alimentación, pues porque es un consumidor que de alguna forma está influyendo cada vez más en el resto de la población, por eso es tan importante. As you can see, there are evangelists in every market that we went to. Every market. What is surprising to us is the number of food evangelists in some markets is extremely high. Italy, mainland China, Argentina, Brazil, Singapore, very, very high populations of food evangelists. My country, the US, 14%. It went from 8% to 14% in 2 years. It's growing. I don't think these numbers really express what's going on. The number of people may be growing, but the volume of noise is different in each country. The noise in some of these smaller countries where there's less evangelism is very, very, very loud. And in some of these countries, it may not be as loud, but it's still there. Interestingly, in the UK, the number of evangelists went down very slightly from 20% to 17%. We think it's a theory. The reason is that there is such strong legislation, regulation around food, especially coming out of the UK, that the average evangelist and consumer in the UK doesn't feel they need to have to be as aggressive and as noisy. Bueno, estos son los porcentajes de e-gurús que se han observado en cada uno de los países. En todos ha ido subiendo, hay algunos donde es especialmente alto, como por ejemplo en Italia, en China, en Argentina. En España hemos pasado en el último año del 16% al 20%. El único caso en el que ha bajado es en el Reino Unido. Probablemente es una teoría, probablemente porque la legislación es tan fuerte y tan limitadora que los e-gurús no sienten la necesidad de ser tan agresivos como en otros países. En los países donde hay menos están siendo muy agresivos, están haciendo mucho ruido. En cualquier caso, yo creo que es un dato pues muy a tener en cuenta y que bueno, pues que hay que seguir observando. So what is happening is that food evangelists have children, and they're teaching their children about food.
And in every part of the world, the story, the teaching is different. For example, in Germany, parents of food evangelists are saying, eat differently, eat new things, try new things, be adventurous, be aggressive. And yet, in Argentina, the parents are saying, don't buy foods from people you don't know. Buy the foods that are culturally, traditionally local, foods that we understand here. And in Spain, there's, just like in the US, not so much processed food. Be careful, right? The message is different all around the world. Bueno, los sigurús también tienen hijos, que serán probablemente los sigurús del futuro, y les enseñan pues desde pequeños una serie de cosas que van variando según el país. En Alemania, por ejemplo, les invitan a probar todo tipo de cosas, a comer cosas diferentes. En Argentina, pues resaltan la importancia de los valores tradicionales de alguna forma. En España parece que les quieren limitar un poco el consumo de alimentos procesados, aunque luego veremos un dato que en realidad luego no es así. Y bueno, cada uno pues se centra en una cosa, pero al final pues todos tienen como una responsabilidad hacia sus hijos en cuanto a lo que significa formarles de cara al futuro en la alimentación. But one thing we're seeing is that food evangelist parent is really teaching children the lessons of paying attention to food. They're saying, look at the label, look at those foods. Those children are saying, I not only read the label, but I can see things here I don't like. Children are saying, don't eat this, Mom. Don't eat this, Dad. Not good for you. They're taking an active role in what the family eats and how they eat. It's not just what they buy, it's what they eat. And they're having conversations with their parents about eating food, and they're initiating those conversations locally. Los padres están enseñando a sus hijos y ahora los hijos leen las etiquetas, miran lo que tienen los productos que consumen. De alguna forma se han convertido como en la conciencia de los padres de lo que se debe hacer y no se debe hacer en casa. Y bueno, pues son un poco los que influyen en los hábitos de consumo. Incluso luego veremos también en los restaurantes a dónde van, porque tienen un papel muy activo. Entonces, bueno, pues es importante de cara al futuro sobre todo. However, these parents who are food evangelists are saying, we don't care for processed food, we're concerned. And we talk about that with our children, but if you'll click again, our children are not avoiding processed food. Why? Because they're children. They love beautiful food and fun food and exciting food, but that doesn't mean they aren't paying attention and they aren't questioning what their parents are questioning. And we think we need to pay attention to this. Sí, tenemos que prestar atención a esto porque, bueno, pues en el caso de los alimentos procesados veíamos que los padres quieren limitarlo de alguna forma, pero al final esto no ocurre en la mayoría de los casos porque al final los niños son niños, les gustan los alimentos con sabor, son alimentos cómodos, no son malos. Entonces, bueno, pues simplemente es que hay que prestar atención a esto de cara al futuro porque al final es lo que los padres están enseñando a los hijos. Bueno, esto era lo mismo. Being a role model as a parent is still the most important thing, and they are role models. And as role models, parents are teaching children how to question food, how to evaluate food companies and brands, how to think differently about what is a responsible food company, what is a responsible brand, where does food come from? They're asking very, very important questions. They're our consumer of tomorrow. Sí, ellos son el consumidor del mañana, están aprendiendo de sus padres y hacerse también preguntas sobre, bueno, pues compañías, sobre productos y al final pues son los que están absorbiendo toda esa información que de cara al futuro pues hay que seguir observando pues para ver cómo se comportan. So, where I'm taking this conversation is this.
After 4 years of research, after looking at some of this early information, after hearing from children and hearing what children want and what they're doing and what they're thinking, and knowing that digital natives, children of food evangelists, will be connected forevermore and will be able to connect with each other, our point of view is the food evangelist behavior type is actually tomorrow's consumer today. And that we need to begin thinking about the food evangelist not as an influencer, but as our core consumer. We call that the new normal or the new norm. I'm going to let Ana take it from here and give you some additional information about España. Bueno, lo que decía Linda es que lo que en un principio era un grupo influyente, que era un grupo pequeño, vemos que está aumentando y de esta forma lo que estamos intentando es mirar hoy al consumidor del mañana, porque al final se está convirtiendo en la nueva norma, lo nuevo normal. Lo que antes era pues un pequeño grupo identificado, ahora vemos que va creciendo y que va a ser dentro de poco pues normal. A partir de aquí os voy a contar algunos datos relevantes para España. A ver. Si soy capaz de ponerlo. Sí. Bueno, pues vamos a ver todo esto que eran unas pinceladas a nivel internacional, cómo son exactamente en España. En general podría deciros que los datos son bastante similares en todos los países, pero hay algunas cosas que son muy específicas de España, que son diferentes a otras y que creo que son muy importantes que conozcamos. Bueno, la incidencia que veíamos en España es del 20% de ese segmento de población que decíamos, no de población general. Vemos que está subiendo. En el último año ha pasado del 16 al 20, lo cual no es un crecimiento pequeño precisamente. Y en el resto de los países, bueno, esto lo hemos visto antes, la única excepción es Reino Unido, pero en todos los demás está creciendo. Y en Italia, por ejemplo, es un porcentaje elevadísimo. ¿Cómo se comportan los sigurus en España? Los sigurus en España, entre 2 y 4 veces, veremos, si al menos 4 veces a la semana, un 47% está participando en algún tipo de conversación sobre alimentación, que en este caso no es online, porque aunque hablemos de gurús, estamos hablando de consumidores que de alguna forma se comunican y comparten, tanto de forma personal como a nivel online. En el caso de conversaciones en persona, vemos que es un porcentaje muy alto. Un 38%, estamos hablando de al menos 4 veces a la semana, recomienda o critica un producto o una marca o una empresa incluso. Un 44% comparte opiniones sobre hábitos de consumo y esto, en este punto estamos un poco por encima de la media. A nivel internacional, la media está 8 puntos por debajo, o sea que en este punto de compartir opiniones somos más activos quizá que la media internacional. Un 21% participa en conversaciones online, lo que veíamos también en persona, pues a nivel online, al menos 4 veces a la semana, que es un porcentaje muy, muy alto. Y un 10% publica sobre productos o marcas en su blog. Si en lugar de 4 vemos 2 veces a la semana, el porcentaje se eleva lógicamente y hay un 84% de todos estos gurús que recomiendan o critican un producto, que es un porcentaje muy alto, un 83% que recomienda o critica una marca, un 77% comparte opiniones sobre hábitos de consumo de alimentos, un 43% participa activamente en conversaciones online y un 24% publica sobre productos. Estamos viendo que son un grupo de consumidores muy, muy activos que prácticamente a diario están metidos en el mundo de la alimentación, opinando, compartiendo información o buscando, porque ellos también investigan y buscan fuentes de información para crearse sus propias opiniones y convertirse al final en expertos, que es lo que ellos se consideran. Bueno, ¿cuál es el grado de confianza que tienen los gurús de la alimentación en España en la industria? Pues vemos que aquí es un punto de mejora importante,
Solo un 31% de los e-gurús españoles muestran confianza en que los alimentos que consumen y que consumirán en el futuro son buenos para su salud, y este dato está muy por debajo de la media internacional, que en el caso de Estados Unidos es un 55%, Alemania un 47% y Reino Unido un 45%. Es decir, aquí vemos una oportunidad, más que una amenaza, es una oportunidad para que la industria de alguna forma trabaje en establecer esos vínculos de confianza con el consumidor, que, como decía antes Linda, no solo se pueden conseguir, sino que ellos, los propios consumidores, están ávidos de información. Es decir, si la empresa hace un acercamiento a ellos, lo van a recibir con los brazos abiertos, lo cual es una buena noticia. O sea que esto significa que hay que hacer mucho trabajo todavía, pero significa también pues que es una oportunidad para toda la industria. ¿Qué les enseñan los padres a los hijos? Bueno, pues les enseñan a comer sano, a llevar una dieta equilibrada, a evitar alimentos procesados, que, como veíamos, cuando después se les preguntaba si en realidad era así, pues el porcentaje bajaba al 27%, por lo que comentábamos antes, pues porque al final los niños son niños y bueno, pues una cosa es limitarlo y otra cosa eliminarlo, o sea, no hace ninguna falta. En el caso del primer porcentaje y del tercero, también estamos bastante por encima de la media internacional. Entonces aquí parece que tenemos como más conciencia de enseñar a nuestros hijos a comer sano. Es quizá el dato más claro, ¿no? Bueno, lo que veíamos antes de qué papel tienen los hijos dentro de la familia es que desempeñan un papel muy activo. Ellos son, al final, pues lo que decía antes, un poco la conciencia familiar, ¿no? Influyen en la elección del tipo de alimentos que comen, influyen también en los restaurantes que se eligen. Y bueno, y esto, que es uno de los datos que a mí más me ha sorprendido, es que los hijos ya empiezan a mirar las etiquetas y es en un porcentaje muy, muy alto, lo cual quiere decir que la evolución de esto de cara al futuro pues va a ser muy importante, porque nos va a obligar de alguna forma pues a dar una información muy, muy clara. Bueno, en cuanto a la preferencia del tipo de alimentos, hay un 69% de los e-gurús españoles que dicen preferir el producto fresco sobre el producto envasado. Para el 61%, los productos de pequeños productores son mejores que los de las grandes explotaciones agrícolas. Este es un dato muy curioso, porque lo que demuestra sobre todo es que aquí no estamos hablando de ciencia, no estamos hablando más que de relaciones de confianza. Al final, el consumidor se fía mucho más de los pequeños establecimientos, de los pequeños productores que tiene cerca de casa, que son pues consumidores como él también, que viven cerca, que les conoce, que les ponen cara, y no tiene tanto que ver con el control que pueda haber sobre los productos, que lógicamente debería ser menos que el de las grandes empresas, ¿no? Pero, sin embargo, esto lo que demuestra, y a mí me parece que es uno de los datos más importantes del estudio, es que lo importante es establecer una relación de confianza, es decir, no tanto dar una información muy aséptica, sino realmente interactuar con el consumidor. Este es uno de las conclusiones principales. Bueno, el siguiente dato es más o menos lo mismo, ocurre igual con los pequeños establecimientos que con los grandes supermercados. Un 77% dice que compra más productos frescos hoy que hace un año, y un 59% dice que compra menos alimentos envasados que hace un año. Yo creo que es un dato también muy a tener en cuenta. Aquí también hemos observado diferencias con respecto a otros países. En otros países la media indica que la fuente principal de información de los consumidores es la familia y los amigos. Es a los que primero se pregunta, la opinión que primero se pide. Y, sin embargo, aquí yo creo que la buena noticia para todos nosotros es que, bueno, para todos los que nos dedicamos a este sector, es que los profesionales médicos siguen siendo la fuente de información más respetada. Lo que la gente, lo que el consumidor atiende más y lo que más importa. Es verdad que la familia y amigos pues también son importantes, pero de alguna forma están pues un poco por detrás, ¿no? Aquí la gente nos fiamos mucho de lo que opinan los expertos, de lo que dicen los médicos y bueno, yo creo que eso es un dato que nos diferencia bastante del resto del mundo.
¿Qué les importa más a los gurús españoles? Bueno, pues vemos que por orden les importa mucho el sabor. Lo decíamos antes, España es un país con una gastronomía muy rica, con una gastronomía muy variada. A la gente le gusta mucho pues los platos de las diferentes regiones, y entonces esto se traduce un poco en esa característica, ¿no? Que a los españoles les importa mucho el sabor. Veis que los porcentajes son similares y todos muy altos. En segundo lugar, la calidad. El precio también influye, lógicamente. Y, por último, los beneficios saludables. Y en esto también nos diferenciamos del resto del mundo, porque para los españoles es más importante el beneficio saludable que en otros países. Aquí se ha citado mucho más, en otros países está muy por debajo el porcentaje. Bueno, ¿qué esperan los consumidores de la industria en relación con la comunicación hacia ellos? A lo largo de todo el estudio, lo que se desprende es que la forma de hacer marketing, la forma de informar al consumidor de una manera unidireccional, ya prácticamente está pasado. Los consumidores quieren interactuar con las empresas, quieren poder opinar, esperan que las empresas se comuniquen con ellos también a través de redes sociales. En el caso de España está un poco por debajo del resto del mundo, que a nivel mundial pues esperan en más de la mitad que las empresas se comuniquen a través de redes sociales. En España, de momento, es algo más de un tercio, pero está creciendo. Y esto es una tendencia que creemos que se va a mantener ese crecimiento a lo largo de los próximos años, por lo cual pues es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que más les importa a los gurús españoles? Decía antes Linda que no son activistas, que no pertenecen a ninguna ONG, no son malas personas para nada, no quieren ir en contra por ir en contra. Lo que ellos quieren es, primero, que les hablen con transparencia, sobre todo del origen de los productos y del proceso de fabricación, que les pidan opinión sobre nuevos productos, sobre nuevos lanzamientos o sobre mejoras que se hagan en algunos de los productos, y poder también comentar sus experiencias. Es decir, ellos lo que están manifestando es un deseo de expresarse y de poder opinar y poder decir lo que quieren. Este es un dato muy importante porque además lo que les está pidiendo el consumidor a la industria de alguna forma es que se comunique con honestidad, más que con perfección. O sea, el consumidor no está esperando que las empresas tengan productos perfectos, absolutamente saludables, no es eso. Lo que están pidiendo, y ese es otro de los datos más importantes del estudio, es que digan lo que son sin pretender ser otra cosa. Es decir, si un producto no es especialmente saludable, no tiene por qué serlo. Lo que quieren es que se lo digan, que sea pues lo que son y que se comuniquen con honestidad. Y eso es fundamental para ellos. O sea, ellos pueden tolerar pues los caprichos que todos nos damos de vez en cuando, el poder comer pues alimentos con muchas calorías o muchos dulces o lo que sea. Y eso, por supuesto que lo aceptan. Lo que no aceptan es que les mientan. Y esto pues es un dato fundamental de cara a la comunicación con ellos. Y eso es todo de los datos de España. No sé si tenéis alguna pregunta o si pasamos directamente a la mesa redonda. No sé, ¿qué os ha parecido? Sí, a los que lo queráis os lo entregamos.